Damos inicio a la edición estelar de Mundo Cristiano. Mi nombre es Kevin Valverde, un gusto tenerles acá. Iniciamos con los titulares de hoy. Israel lanzó una operación militar en Irán generando tensión en Oriente Medio. Además, ¿por qué Israel realizó este ataque y por qué Irán es una amenaza? Analizaremos este tema en esta edición. Y el evangelista Jimmy Swaggart se encuentra en estado crítico y su familia pide oración. Le contamos de esto y mucho más en esta edición. Israel e Irán están en guerra, poniendo en tensión al mundo entero. Tras años de preparación y meses de especulación, en una operación sin precedentes, Israel atacó las instalaciones nucleares iraníes y eliminó a numerosos científicos nucleares y a los altos líderes iraníes. En la llamada Operación Ascendente, aviones de guerra israelíes atacaron sitios estratégicos de todo Irán y en la propia Teherán. Justo después del ataque, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se dirigió a la nación y al mundo. Esta operación continuará los días que sean necesarios para eliminar esta amenaza. Durante décadas, los tiranos de Teherán han instado descaradamente y abiertamente a la destrucción de Israel. Han respaldado su retórica genocida con un programa para desarrollar armas nucleares. Advirtió que Irán estaba al borde de esas armas nucleares. En los últimos meses, Irán ha tomado medidas inéditas para convertir este uranio enriquecido en armamento. Si no se detiene, Irán podría producir un arma nuclear en muy poco tiempo. Podría ser un año, podrían ser unos pocos meses, menos de un año. Esto representa un peligro claro y presente para la propia supervivencia de Israel. El presidente Trump había dado a Irán 2 meses y 60 días para negociar el fin del programa nuclear. Ese plazo venció el jueves e Israel atacó al día 61. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio anunció que Estados Unidos no participará directamente en el ataque. Trump, en una publicación de Truth Social, afirmó: "Seguimos comprometidos con una solución diplomática al problema nuclear de Irán", y añadió que Irán primero debe abandonar por completo la esperanza de obtener un arma nuclear. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron que sus aviones de guerra atacaron objetivos por todo el país. Videos en línea desde Irán mostraron las consecuencias de las explosiones en los centros nucleares como Natanz, Isfahán y otros. Las FDI también anunciaron la eliminación de altos líderes iraníes, incluyendo al comandante de las Fuerzas Armadas Mohammad Bagheri, el comandante de la Guardia Revolucionaria Hossein Salameh y al comandante de Defensa Aérea Ghulam Ali Rashid. Las FDI y el Mossad también eliminaron a varios científicos nucleares clave. El líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei, advirtió que Israel enfrentaría severos castigos por los ataques, e Irán lanzó cientos de drones en represalia. Pero las FDI anunciaron que la mayoría de ellos fueron destruidos. El doctor Amir Hamidi, experto en terrorismo global, nacido en Irán, le contó a CBN News lo que se escucha dentro de Irán. Muchos iraníes, especialmente en grandes ciudades como Teherán, Isfahan, Shiraz y Mashhad, pueden guardar silencio en público, pero en privado existe una sensación de alivio. Un sector cada vez mayor de la sociedad culpa al régimen de arrastrar a Irán a la guerra y al aislamiento internacional mediante el secretismo de sus ambiciones nucleares. Hamidi dijo que muchos iraníes esperan que este pueda ser el principio del fin del régimen. Dicen que se les acabó el tiempo, sus armas están comprometidas, sus secretos expuestos y su colapso ha comenzado. El tiempo apremia y veamos qué sucede. Todos esperan que esta pesadilla termine y que la tiranía de la República Islámica termine. El jueves, antes del inicio de la Operación León Ascendente, el primer ministro Netanyahu oró en el Kotel y colocó una nota en el muro occidental. Decía el capítulo 23 de Números: "Se levantará como un león y se elevará como una leona". Netanyahu concluyó su mensaje citando a Moisés. Hace más de 3000 años, Moisés dio al pueblo de Israel un mensaje que fortaleció su determinación desde entonces: sé fuerte y valiente. Hoy, nuestros soldados y nuestro pueblo, fuertes y valientes, nos unimos para defendernos de quienes buscan nuestra destrucción. Y al defendernos, defendemos a muchos otros y derribamos a una tiranía asesina. Israel
ha atacado objetivos militares y puntos claves del programa nuclear iraní. Irán ha disparado contra edificios residenciales en Tel Aviv. Mientras tanto, en territorio iraní, los iraníes celebran los ataques de Israel contra el régimen que los ha oprimido durante años. Este es el reportaje del jefe de la Oficina de Oriente Medio, Chris Mitchell. Las primeras noches, misiles impactan el Tel Aviv, causando la muerte de al menos 5 personas. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que Irán ha lanzado cientos de misiles balísticos. La mayoría fueron interceptados, pero algunos logran alcanzar ciudades israelíes, incluida Bat Yam, durante el fin de semana. Detrás de mí está uno de los lugares donde cayeron misiles iraníes. Uno de ellos destruyó parcialmente un edificio de apartamentos y causó severos daños al edificio contiguo. Los daños se extienden por varias cuadras. El misil contenía casi 1.000 libras de explosivos. 9 personas murieron en el ataque, entre ellas 3 niños, y cerca de 200 resultaron heridas. Pero nuestro espíritu es fuerte y prevalecerá. Sabemos que nuestros enemigos intentaron atacar a civiles, por eso, desde mañana mismo comenzaremos a reconstruir esta zona. Tenemos 75 edificios que fueron severamente afectados. Les digo, estos son misiles muy grandes, capaces de causar daños como este. Irán ha declarado abiertamente su deseo de aniquilar a Israel, a Estados Unidos y a toda la ideología occidental. Israel tuvo que realizar un ataque preventivo para proteger a nuestros civiles. Nuestros objetivos son instalaciones militares estratégicas. Los de ellos, como pueden ver detrás de mí, y en otros puntos del país son comunidades residenciales e infraestructura civil. Desde el sitio en Bet Yam, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió sobre lo que podría ocurrir si Irán no es detenido. Imaginen lo que pasaría si Irán tuviera armas nucleares que pudieran caer sobre todas las ciudades de Israel. Imaginen si tuvieran 20.000 misiles, no uno, sino 20.000. Eso sería una amenaza existencial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respalda las operaciones de Israel, aunque todavía espera que haya una solución negociada con Irán. Espero que haya un acuerdo. Creo que ya es momento de uno. Y veremos qué pasa. A veces tienen que enfrentarse, pero veremos qué sucede. Las FDI afirman que están haciendo historia en solo 4 días, y en lo que algunos comparan con la milagrosa guerra de los 6 días en 1967, Israel ha atacado una amplia gama de infraestructuras nucleares de Irán, en los túneles de Fordo e Isfahán. Las FDI afirman que la mayoría de los comandantes militares iraníes han sido eliminados y que agentes de Mossad en el terreno han destruido defensas aéreas, misiles balísticos y científicos nucleares iraníes. Mientras tanto, videos en redes sociales desde el interior de Irán muestran a ciudadanos iraníes celebrando los ataques, con la esperanza de que eso lleve al colapso de la dictadura que ha gobernado durante 46 años. Hago un llamado al pueblo iraní. Este es un momento para levantarse, para derrocar a las mulas, si pueden, y el mundo lo respaldará. Fuentes de la oposición afirman que algunos líderes iraníes ya han huido del país. En Israel, el espíritu sigue firme. Chris Mitchell, CBN News, Jerusalén. Israel promete que Irán pagará el precio completo tras los ataques de esta semana. Uno de los misiles impactó directamente en el hospital Soroka en Beersheba y otro cayó en zonas residenciales de Tel Aviv. El primer ministro Netanyahu acusó a Irán de crímenes de guerra y afirmó que Israel avanza con fuerza hacia la eliminación de las amenazas nucleares y balísticas. Por su parte, el presidente Trump dijo que no busca una guerra, pero tampoco permitirá un Irán con armas nucleares. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel amplían su ofensiva y algunos líderes piden al pueblo iraní que se levante contra el régimen de los ayatolás. Israel lucha para eliminar la amenaza nuclear y de misiles que buscan nuestra aniquilación. Atacan instalaciones militares, nucleares y de misiles. Atacan un hospital. En este hospital hay pacientes inmóviles, sin poder moverse. Justo al lado hay una sala de pediatría, una sala de bebés. La atacan. Pueden decir que atacan instalaciones militares. ¿Qué instalaciones militares? Conozco todas las instalaciones militares de Israel. No hay ninguna en kilómetros a la redonda. Atacan a civiles porque son un régimen criminal.
Son los máximos terroristas del mundo. Quieren el terrorismo nuclear, que someterá al mundo entero a un chantaje nuclear y usarían estas armas. Eso es lo que el ayatolá Yamení dice que haría. Usaría estas armas para borrar a Israel del mapa, pero no lo hará. No lo permitiremos. ¿Por qué Irán no debe tener un arma nuclear? Analizamos el tema al volver de la pausa. Hola, soy Omar Morillo. Bienvenidos a Vida Dura. Vida Dura presenta historias reales de individuos que han enfrentado el dolor y el sufrimiento, pero que han encontrado una vía de escape a su miseria. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube, en nuestra página web y por supuesto en la televisión abierta en tu país. Vida Dura, trayendo esperanza y aliento a través de sus historias. El ataque de Israel contra Irán inició un conflicto que puso tenso a todo el mundo. ¿Pero era realmente necesario escalar este conflicto a este punto? Analicemos el tema con Joe Ger. Él fue oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, es experto en temas de seguridad e inteligencia y es el actual CEO de una empresa americana, Techno Cyber, que tiene más de 25 años de estar asesorando a empresas multinacionales y gobiernos en temas de seguridad. Le damos la bienvenida, Joe, gracias por acompañarnos. Gracias, Kevin, bendiciones. Joe, esta nueva escalada se da porque Israel dice que Irán no puede tener un arma nuclear. Ayúdenos a entender esto, ¿por qué hay países que tienen armas nucleares, pero a Irán no lo dejan tener un arma nuclear? Bueno, claro que sí. Mira, para entender el contexto de esto es necesario irnos hacia 1979, que es el año de la Revolución Islámica en Irán. ¿Okay? El año hasta ese entonces, te recuerdo, Irán inclusive tenía buenas relaciones con Israel y con el resto del mundo. Era un país libre, era un país donde se podía practicar cualquier religión, donde las mujeres podían ir a la playa, podían caminar solas por la calle, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa del 79 en adelante? Básicamente la revolución islámica se apoderan o se toman el poder el ayatolá Khomeini en su momento, Khomeini, y después hoy en día Khamenei, ¿ok? Y ellos básicamente tienen una ideología islámica completamente radical, donde ellos, de hecho, llevan predicando más de 40 años la destrucción de Israel, la destrucción de Estados Unidos, y básicamente su misión en la vida es lograr un califato mundial, donde básicamente le dan dos opciones a las poblaciones: o se convierten a su versión del Islam o les cortan la cabeza. Eso es lo que vienen predicando y haciendo también, ¿verdad? Desde esa época no solamente han sido amenazas, sino han sido un sinnúmero de ataques, tanto a Israel como a Estados Unidos. Y bueno, en los últimos años, entonces, lo que hizo fue básicamente tener dos estrategias para atacar a Israel puntualmente. Una fue crear alrededor de Israel lo que llaman un anillo de fuego. Entonces, si quieres, puedes verlo como, o sea, y estoy hablando aquí de los proxies como Hamas, Hezbollah, etcétera. Entonces, eso se puede ver como un pulpo donde la cabeza del pulpo está en Teherán, en este régimen, y los brazos del pulpo son los diferentes proxies. Por ejemplo, Hezbollah en Líbano, Hamas y Yihad Islámico en Gaza y en Judea y Samaria. Tienes milicias en Irak y en Siria que eran bastante, digamos, dicho, otro proxy de los iraníes. Y por supuesto hoy en día los Houthis también, que hace poco empezaron a mandar misiles a Israel. Y eso pues no lo puedes entender, porque ¿qué tienen que ver los yemenitas con Israel? Están a 2.000 kilómetros y ¿cuál es el problema? No hay ni siquiera relación, mejor dicho, nuevamente es un proxy que Irán le da la orden, y entonces han llevado a cabo muchos ataques y también han llevado ataques directos a través de Hezbollah y a través de agentes iraníes en diferentes partes del mundo, incluyendo en Argentina, en la AMIA, incluyendo en Europa, incluyendo en África, y también ataques directos. El año pasado Irán en dos ocasiones, en abril y en octubre, lanzó más de 300 misiles balísticos a la población civil de Israel. Entonces, esa era una estrategia, digamos, cansarla y pegarle y hacerle daño a través cinético de sus proxies. Y la otra estrategia era básicamente conseguir un armamento nuclear para poder usarlo, y primero contra Israel, después contra
el resto del mundo para poder llevar a cabo nuevamente su califato mundial. Entonces, esas son las dos cosas que han pasado. De hecho, Irán también fue el arquitecto, digamos, de la masacre de Hamas del octubre 7 del 23. El plan era mucho más ambicioso, incluía atacar por diferentes partes, por el norte, por el sur, etcétera. Y aquí, digamos, Hamas, digamos, se adelantó por diferentes motivos y entonces le rompió ese plan a Irán, por supuesto, creando un daño muy grande también en Israel, como sabes, más de 1.500 muertos y más de 251 secuestrados, de los cuales todavía tenemos varios en Gaza, ¿no? Entonces, ese es el panorama. ¿Qué pasa? En los últimos semanas se sabe de unos reportes donde básicamente la Agencia Internacional de Energía Atómica publica un reporte y también es corroborado por la inteligencia israelí y la inteligencia de otros países occidentales, diciendo que Irán está básicamente llegando a un punto de no retorno en el tema nuclear y que es imperativo, digamos, pararlo. Entonces, es ahí donde se lleva a cabo este ataque preventivo por parte de Israel. Lo pueden ver realmente como un David versus un Goliat, porque Israel, digamos, un país de 9 millones de personas, Irán tiene 90 millones y es un territorio 80 veces más grande que Israel. Así que bueno, Irán es una potencia y está en este momento Israel haciendo lo que puede para remover esa amenaza existencial que le presentaba tener un Irán nuclear. Joey, ¿qué tan avanzado es el poderío militar de Irán? Porque hemos visto que el domo de hierro se ha saturado y misiles han logrado tocar territorio en Israel. Sí, bueno, Irán es una potencia de esa región, una potencia regional, tiene un ejército y un programa de misiles balísticos muy grande, ¿verdad? De hecho, una de las dos, digamos, misiones que tiene Israel en este momento es, por un lado, desmantelar o atrasar significativamente el programa nuclear, pero también pegarle y desmantelar el programa de misiles balísticos, porque como ves, cada misil de esos que tiene entre 500 y 1.000 kilos de explosivo, pues puede hacer mucho daño. Aquí realmente se ha visto en 6 días, o creo que llevamos 6 o 7, se han disparado, dicen, más de 450 misiles balísticos de Irán a Israel, más de 1.000 drones. Y como dices tú, no todos han sido parados. Desafortunadamente, más o menos un 5% ha logrado entrar. Y bueno, ha hecho mucho daño. Te doy aquí también la diferencia, digamos, que no debería pues ya sorprender a nadie, que Israel, digamos, en sus ataques es muy puntual en pegarle a blancos del régimen, blancos militares y blancos del régimen, y por el otro lado tienes a Irán dándole básicamente targeting o tratando de pegar y causar cuanto más daño a la población civil. Entonces es un problema grande, estamos en buenas manos con el ejército y la fuerza aérea israelí y la inteligencia, y más que todo estamos también, por supuesto, con la mano de Dios protegiéndonos y protegiendo al mundo de estos tiranos que tanto daño han hecho y nos quieren seguir haciendo. Háblenos de este tema porque esto es interesante. ¿Por qué? Como lo mencionaba usted, Irán es una potencia. ¿Por qué Israel tiene la seguridad de enfrentar a un gigante con tanto poderío militar? ¿De dónde sale esa seguridad que tiene Israel? Así es, Kevin, pero bueno, como conoce ya la historia del pueblo de Israel, nos ha tocado hacer eso ya en diferentes generaciones y pues al final del día, cuando tú no tienes una alternativa, digamos, la alternativa aquí era quedarnos quietos y esperar a que Irán obtenga el arma nuclear y la use contra nosotros, haciendo un genocidio nuclear, pues no hay otra que tratar de defendernos y hacerlo lo imposible por lograrlo. Y yo te voy a contar dos cosas, o una cosa, pues, el arma secreto de Israel, ¿sabes cuál es? El arma secreto de los guerreros de Israel son tres. Está aquí, está acá en el corazón y está nuevamente de que el santo bendito sea nos está protegiendo y está guiando a nuestros soldados a hacer lo que tienen que hacer para proteger al pueblo de Israel y por ende proteger también al resto del mundo. Conversamos con Joey Guerra, él es analista en seguridad y armamento, además de terrorismo. Nos comentaba sobre un panorama de lo que está ocurriendo en Israel. Joey, rápidamente, ¿cómo puede la gente seguir todo el trabajo que está haciendo usted en redes sociales? ¿Cómo lo pueden buscar? Claro que sí. Bueno, yo publico estas entrevistas casi siempre en YouTube y hace poco arranqué con un canal de X, de Twitter. Entonces, yo creo que es más fácil que decirlo, que pongas ahí el handle, como se llama, para que quien quiera me pueda seguir.
y me pueda ayudar a regar la verdad en este mundo de mentiras que venimos viniendo con los medios y el tema social. Perfecto, ahí le dejamos la información. Joy, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, bendiciones. Hacemos una pausa y al volver hablaremos sobre qué ha pasado con la Iglesia Metodista Unida tras el éxodo de cientos de iglesias por diferencias en tema de orientación LGBTQ. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. El año 2022 fue sin duda el más difícil en el ministerio. El reverendo Clark Watkins pastorea la iglesia First Church en Siloam Springs, Arkansas, una de las congregaciones que decidió separarse de la Iglesia Metodista Unida. Hay algunos miembros que ya no están, pero se siente un espíritu renovado, se siente más alegre. Hace 3 años se lanzó oficialmente la Iglesia Metodista Global, una alternativa teológicamente conservadora a la Iglesia Metodista Unida, con solo unas pocas docenas de congregaciones. Hoy supervisa más de 4.600 iglesias en todo el mundo, la mayoría de ellas provenientes de la separación. La Iglesia Metodista Global ofrecía lo más cercano a nuestra teología y a la cultura de nuestra iglesia. En el centro de la división están las diferencias sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y la ordenación de clérigos LGBTQ. Tracy Malone es presidenta del Concilio de Obispos de la Iglesia Metodista Unida. Ya no hay peleas, ya no existe, diría yo, la distracción que provocan estas diferencias, particularmente en torno a la sexualidad humana. Pero para el reverendo Watkins y muchos otros, el tema no era únicamente la sexualidad. Yo sabía de obispos que violaban la disciplina eclesiástica y pensé, eso es imperdonable. El doctor Daniel Bennett, profesor de ciencia política en la Universidad John Brown y autor de Ciudadanía Incómoda, abrazando la tensión entre fe y política, dice que la división refleja los cambios sociales más amplios del país. Este es un ejemplo claro de cómo las expectativas culturales y los cambios en el entorno social se infiltran en las generaciones. No es que las iglesias estén liderando estas conversaciones en la cultura general. Diría que, más bien, es la cultura la que está moldeando estas conversaciones dentro de las iglesias. En los años posteriores a la división, First Church ha experimentado un crecimiento significativo. Vimos el primer año un aumento del 15% en la asistencia, otro 13% el año siguiente, y creo que este año fue más de 10%. Los primeros 10 minutos en el santuario, ¿lo sentiste? Es un ambiente completamente distinto a cuando era solo un club social que no funcionaba. Y el crecimiento no es solo local. El reverendo Watkins ahora supervisa 300 iglesias afiliadas y dice que está habiendo un aumento general en la asistencia, los bautismos y las confesiones de fe. Por su parte, la Iglesia Metodista Unida sigue avanzando. En mayo presentó una nueva declaración de misión: amar con valentía, servir con alegría y liderar con coraje. Esto significa que abraza e incluye a personas de toda edad, nación, raza, género y estilo de vida. El enfoque inclusivo de la Iglesia, como el nuevo curso de teología queer, ha provocado un aumento de miembros LGBTQ que buscan ordenarse. Quieren ser un recurso para clérigos y laicos, para ayudarles a entender lo que significa ser queer y cuál es la teología alrededor de este tema. Este tipo de cosas me hacen sentir absolutamente aliviado de que nos hayamos ido. Para First Church, la decisión de dejar la denominación vino después de una serie de reuniones, oración y votaciones.
Algunas congregaciones todavía están sanando el dolor que experimentaron, pero puedo decir que ahora estamos del otro lado del proceso de desafiliación. Hay un mayor sentido de unidad y un enfoque renovado en el discipulado. La iglesia ha pasado por mucho. He visto mucho crecimiento. Pero puedo decir que el espíritu de esta iglesia está probablemente en el mejor estado en mucho tiempo. 3 años después, las iglesias de ambos lados están encontrando un propósito renovado y el lugar donde se sienten verdaderamente en casa. Esto es una historia tan antigua como la iglesia misma. No habrá una iglesia unificada hasta la segunda venida. Pero mientras tanto, esperamos avanzar en ese proceso de santificación. Paul Petit, CBN News, desde Siloam Springs, Arkansas. Seguimos con más de Mundo Cristiano. El senador colombiano Miguel Uribe Turbay fue operado de urgencia esta semana tras detectarse un nuevo sangrado cerebral. Su estado sigue siendo crítico y el pronóstico neurológico reservado. Mientras tanto, su familia pide oración y miles de colombianos se han unido en cadenas de fe en todo el país. Fieles católicos rezaron en el Rosario, en el parque donde Uribe fue atacado a balazos hace más de una semana. En más de 20 ciudades, multitudes participaron en una marcha de silencio para condenar el atentado. Uribe, de 39 años y precandidato presidencial, fue herido mientras hablaba en un acto político en Bogotá. Su agresor, un menor de 15 años, fue detenido en el lugar. Jimmy Swaggart, el famoso televangelista estadounidense, sigue en estado crítico tras sufrir un paro cardíaco. Tiene 90 años y permanece en cuidados intensivos en Luisiana. El ataque ocurrió a la madrugada del domingo en su casa y, según su familia, el personal médico logró reanimarlo. Su hijo, Donnie Swaggart, dijo en una vigilia de oración que sin un milagro su vida será corta, pero no nos rendiremos, así lo dijo. Nacido en 1935, Swaggart fundó un ministerio internacional y lideró uno de los programas cristianos más vistos en Estados Unidos. Aunque escándalos en los años 80 y 90 afectaron su reputación, nunca dejó de predicar. Actualmente dirige el Centro de Adoración Familiar y la cadena Sun Life en Baton Rouge. Su familia pide oración urgente y cree que todavía Dios puede intervenir con poder. Recuerde que todas estas informaciones están en mundocristiano.tv y recuerde que también estamos en todas nuestras redes sociales. Nos puede buscar como Mundo Cristiano. Llegamos al final. Que el Señor los bendiga.